La niña es la pequeña estrella de la fortuna en todos los pueblos cercanos. Pero en el pueblo no es muy querida. Solo porque la niña tiene un defecto fatal, le gusta recoger basura. Cuando ve que no hay nadie cerca de los pollos, patos, gansos, vacas y ovejas de los pueblos cercanos, los lleva de vuelta. Ni siquiera perdonó los bancos y platos de la puerta de las casas, los cargó todos a escondidas. No contenta con recogerlos, los esconde por todas partes para que nadie los encuentre. Ahora, cuando alguien pierde algo, todos vienen a buscarlo en la tinaja y cada vez todos tienen que salir a ayudar. Solo después de mucho convencerla lo saca, la tinaja casi se ha convertido en un depósito de chatarra por lo que recoge. El viejo monje realmente no tiene otra opción, piensa que si no envía a la persona colina abajo, tal vez tenga que reconstruir el templo. Así que lo convence diciendo, eres un hijo perdido de una gran familia de la capital, debes volver a reconocer a tus parientes y reunirte con tu familia. Donde quiera que vayas ocurren cosas buenas, ahora tu familia está plagada de mala suerte y necesita urgentemente que regreses para proteger la casa y cambiar la fortuna. Tonton cree al abuelo, no te preocupes, seguro que puedo salvar a mi familia y luego llevarlos a disfrutar de la buena vida. El anciano taoísta se impacientaba frotándose las manos, apresúrate, apresúrate, si sigues demorándote, al bajar de la montaña ya será de noche, probablemente hasta podrías llevarte también ese viejo pozo de la montaña trasera. Tonton frunció los labios, agarró el hatillo y lo lanzó sobre su espalda, saltando y brincando. Al bajar de la montaña, Tonton iba recogiendo cosas por el camino, trozos de teja rotos al borde del sendero, pequeñas piedras junto al arroyo, caparazones caídos de cigarras, todos los recogía como si fueran tesoros y los metía en su hatillo. Mientras caminaba, el hatillo se volvía cada vez más pesado, encontró una piedra y se sentó, abrazando su pequeño hatillo, ya no podía seguir recogiendo. El cielo se oscurecía cada vez más, empezó a dudar, ¿debería regresar primero, esconder estos tesoros que había recogido, e ir mañana a la capital a buscar a sus padres? Oh, pequeña. ¿Cómo estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? De repente, una voz anciana sonó. Tonton levantó la vista, era una anciana, con el cabello gris y blanco, un lunar negro en la comisura de los labios, y una sonrisa llena de bondad en el rostro. Estoy buscando a mis padres, abuela, ¿los conoce? La anciana sonrió, no conozco a tus padres, pero puedo ayudarte a buscarlos. ¿Tienes hambre? ¿Qué tal si primero te llevo a mi casa a comer? Sí, tengo hambre. Los ojos de Tonton brillaron, sonrió y se levantó abrazando su pequeño bulto. El sacerdote taoísta dijo, mis padres viven en la ciudad, en una casa grande. Hizo un círculo con la mano. Grande. ¡Qué coincidencia! Yo soy de la casa de la primavera fragante en el pueblo de adelante. Allí van y vienen muchas familias ricas, tal vez tus padres te están esperando allí. La anciana sonrió mostrando los dientes. Tonton inclinó la cabeza y pensó, lo que decía la anciana tenía sentido. Tenía mucha hambre. Primero iría con ella, llenaría el estómago y luego buscaría, también estaría bien. Está bien. Asintió con la cabeza. La anciana sonrió aún más radiante, tomó su pequeña mano y se dirigió al pueblo. Esta niña es realmente hermosa, con 2 hoyuelos en la cara, a primera vista es encantadora. Solo que aún es muy joven, pero justo para criarla unos años, aprender a tocar el laúd y cantar canciones, podría establecerse como la estrella principal de la casa de la primavera fragante. Al mismo tiempo, en la montaña trasera de la mansión Nin en la capital, la princesa Cheng R1, vestida de blanco, estaba ofreciendo sacrificios a los ancestros. El príncipe Nin, Xiao Yuaneng, de más de 30 años, es un pariente de la rama colateral de la familia real y primo lejano del emperador reinante. Antiguo general militar, destacó en el campo de batalla con méritos notables, siendo nombrado príncipe Nin. Actualmente, sufre de una extraña enfermedad que lo mantiene postrado en cama desde hace más de 2 años. Los médicos de la corte imperial, al escuchar que el palacio del príncipe Nin los requería, negaban en silencio, pues esta extraña enfermedad era incurable. El emperador emitió un edicto para buscar médicos famosos y consejeros estatales, pero todos se mostraron incapaces de encontrar una solución. Aunque la princesa consorte y el príncipe Nin tienen un profundo afecto, no tienen hijos propios. Los 3 hijos en el palacio son bastardos y cada uno padece enfermedades crónicas. La princesa consorte está sumida en la melancolía día tras día, además de quemar incienso y rezar en el templo ancestral, solo realiza ofrendas a los antepasados, rogando por su protección, sin otra alternativa. Sin embargo, justo cuando rezaba, de repente retumbaron truenos en el cielo, y en pleno día, un rayo cayó con estruendo. Golpeó la piedra de protección frente a la tumba ancestral con un fuerte impacto, y la piedra se partió, levantando una columna de humo blanco. Cheng R1 palideció, se calmó un momento, se acercó y con manos temblorosas apartó las piedras rotas. Bajo la grieta, lentamente se filtraron 3 líneas de escritura, con un tenue resplandor verdoso: Pueblo Liong, Distrito Ux, Jardín Chinsin.
Se quedó paralizado, cerró los ojos y al abrirlos de nuevo, la escritura había desaparecido. ¿Acaso estoy alucinando? No, esas palabras aparecieron de verdad. Esto debe ser una señal de los antepasados. La princesa consorte se quedó inmóvil un instante. ¿Qué más dudas? A falta de pan, buenas son tortas. Se levantó de golpe, enjaeza el carruaje. Ve al pueblo Lyon, distrito Ux, y busca este jardín Chinsin. Tuan se había dormido por más que la anciana gritara, no podía abrir los ojos. No me molestes, no puedo caminar más. La anciana, furiosa, casi decidió abandonarlo, pero no podía renunciar a esta ganga caída del cielo. Intentó arrojar el pequeño fardo que llevaba en brazos, pero no logró soltar sus manitas aferradas con fuerza. La anciana abrió un poco el fardo para mirar. ¿Qué es todo este revoltijo? Un montón de basura. La anciana no tuvo más remedio que cargarlo a la espalda, avanzando paso a paso, llevándolo un trecho, descansando un rato, mientras caminaba y maldecía sin parar. ¿Acaso no había recogido a un antepasado? Finalmente llegó al jardín de la primavera fragante, entrando en una pequeña habitación en el patio trasero, la anciana lo arrojó al suelo y, con un clic, cerró la puerta con llave. Enderezó la espalda. ¡Ay, mi pobre cintura! Tuan se despertó por la caída, se frotó los ojitos y se sentó. Al mirar hacia abajo y ver que su pequeño paquete seguía allí, se sintió mucho más tranquilo. Miró a su alrededor. ¿Dónde está la comida? Su mirada se posó en el rincón, donde 3 niñas delgadas y desnutridas estaban acurrucadas juntas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está la comida? Una de las niñas frunció los labios. Comida, no hay comida. No hemos comido nada desde ayer. ¿Tú también te portaste mal y te encerraron aquí? Tuan inclinó la cabeza pensativo. ¿Por qué no hay comida? La abuela dijo que me traía aquí para llenar el estómago. La anciana que te acaba de traer es la que lo dijo. Una vez que entras, tienes que obedecer. Si no obedeces, no te dan de comer. La carita de Tuan se hinchó de inmediato. Mentirosa, dijo que me traería a comer y luego me ayudaría a encontrar a mis padres. Eso fue lo que te engañó, qué mala. Tuan, enfadado, apretó el pequeño paquete que llevaba en brazos. Ah, sí, todavía tengo mi tesoro. Abriendo el pequeño paquete, sacó el trozo de teja rota que había recogido ayer y lo tiró al suelo. Quiero salir. Con un chasquido, la teja cayó al suelo y se hizo añicos. De repente, se escucharon continuos crujidos. En la esquina de la pared comenzaron a aparecer grietas, cada vez más, hasta que finalmente se abrió un agujero. Los ojos de Tuan brillaron. Vamos, salgamos a buscar cosas buenas. Agachándose, se coló por el agujero. Las niñas se quedaron boquiabiertas, se miraron entre sí y también se colaron. Nadie se dio cuenta de que los fragmentos de teja rotos en el suelo ya habían desaparecido. ¿Cómo es que estas niñas han salido? Rápido, tráiganlas de vuelta. La anciana gritó a los matones del patio. Tuan aprovechó que no la habían agarrado, sacó del latillo una cáscara seca de cigarra y la lanzó al cielo. Vengan a salvarme. En un instante, un zumbido repentino resonó en el aire, innumerables cigarras volaron de repente, densas y oscuras, directo hacia las caras de los matones, que gritaban y corrían desesperados cubriéndose la cabeza. ¿De dónde salieron tantas cigarras? ¡Socorro! Una niña señaló con su manita. La puerta está allí. Tuan lo escuchó, apretó el pequeño atillo contra su pecho. Corran. Liderando, se lanzó hacia la puerta principal. En ese momento, un carruaje lujoso se detuvo frente a la entrada del jardín de la primavera fragante. La princesa consorte Cheng Erreguan estaba sentada dentro del carruaje, justo frente a los niños que acababan de salir corriendo. La que iba al frente llevaba un pequeño atillo en brazos, su carita redonda y regordeta, con hoyuelos apenas visibles en su rostro pálido, su actitud era decidida y traviesa. El huevo no me da de comer. La anciana nodriz salió del palacio, tomó un sorbo de aire frío de repente y exclamó: Princesa consorte, ese niño se parece exactamente a usted cuando era pequeña. Mira esa carita, esos hoyuelos en las mejillas, esa expresión es exactamente igual a cuando eras pequeño y hacías travesuras. Cheng Erreguan sintió una emoción. ¿Será que este niño es? Tuan también levantó su carita para mirarla, tan bonita, que ganas de acercarse. Me llamo Tuan. ¿Eres mi mamá? Cheng Erreguan la miró, ese mamá le hizo temblar el corazón. Así que esta niña era Tuan. Recordando que acababa de buscar en 3 templos taoístas y preguntar por todas partes al maestro Tuan, Cheng Erreguan no sabía si reír o llorar. ¿Sabes los nombres de tus padres? ¿Dónde está tu casa? Tuan negó con la cabeza. ¿Cómo voy a saber? El viejo taoísta se apresuró a intervenir, explicando cómo habían cuidado a Tuan aquí. Hoy justo se cumplen 5 años, y mira, la niña ha estado esperando aquí casi todo el día.
Sacó del bolsillo la nota de hace 5 años, la desplegó y estaba a punto de entregarla cuando, sorprendido, descubrió que el papel estaba completamente en blanco, las letras habían desaparecido. Se quedó paralizado al instante. ¿Acaso aquel año se le había nublado la vista? Imposible. La leí más de 10 veces. Miró a Cheng R1, luego a Tuan. Ambas se sonreían mutuamente, los hoyuelos en sus rostros aparecían una y otra vez. Es la voluntad del cielo. Metió el papel de vuelta en la manga. Estoy preocupado, si los padres se olvidan de venir, qué triste se pondrá el niño. ¿No cree? Cheng R1 miró a Tuan y sintió una inexplicable cercanía, algo que nunca antes había experimentado. Sin pensarlo 2 veces, dijo de inmediato, ¿te gustaría que yo fuera tu madre? Ven a casa conmigo, y te cocinaré todo lo que quieras comer. Tuan la miró a la cara, parpadeando con sus grandes ojos. Las manos de Cheng R1 temblaban un poco, temiendo que dijera que no, y sin saber qué hacer en ese caso. Tuan mostró una sonrisa radiante, con 2 hoyuelos profundos en sus mejillas. Sí. ¿Hay algún tesoro en tu casa que pueda recoger? Cheng R1 sintió un alivio en el corazón y no pudo evitar reír. ¿Qué tesoro quieres recoger? Todo lo que me gusta, lo quiero, dijo Tuan con firmeza, siempre que no haya nadie cerca, se puede recoger. Lo que recojas es tuyo. Lo recogeré y lo esconderé, será muy útil. Cheng R1 se inclinó y la abrazó. Claro. Mi casa es muy grande, puedes recoger todo lo que te guste. Los ojos de Tuan brillaron. ¿Entonces ahora volvemos a casa? Sí. Mamá. Tuan enterró su carita en el hueco del cuello de Cheng R1. Me alegro mucho de que hayas venido a buscarme. Oye, ¿y papá? Su carita fría y suave, rozando el cuello y causando cosquillas, hizo que el corazón de Cheng R1 se estremeciera. Se inclinó para levantarla. Papá no se encuentra bien, está descansando en casa, lo verás cuando volvamos. Vamos, mamá te lleva a casa. Tuan asintió con la cabeza. Todo lo que recoja en el futuro, lo guardaré en casa. Bien. Todo se guardará para ti, nadie podrá tocarlo. Mamá es tan buena. Tuan se acurrucó suavemente en el regazo de la princesa. El viejo taoísta acompañó a las 2 hasta el carruaje. Tuan le hizo un gesto con la mano. Abuelo taoísta. Me voy. Espérame, que vendré a buscarte. El viejo taoísta se frotaba las manos ansioso. Vete, vete, si no, cuando bajes la montaña ya será de noche. Si no te vas ahora, seguro que te llevarías hasta el viejo pozo de la montaña trasera. Tuan frunció los labios, subió al carruaje con Cheng R1 y partieron hacia la base de la montaña. Maestro, ¿realmente se llevaron a Tuan sus padres? Los 2 pequeños taoístas regresaron y vieron la figura del carruaje alejándose. Los secretos del cielo no deben revelarse. Dicho esto, el viejo taoísta tarareó una melodía y saltó de regreso al templo. El taoísta bajito tiró de la manga del taoísta alto, hermano mayor. ¿Acaso este gran acontecimiento no merece que vayamos a comprar un poco de vino? El taoísta alto negó repetidamente con la cabeza. No solo eso. También necesitamos un pollo para que sea suficiente. Ambos se miraron y sonrieron. El carruaje se balanceaba suavemente por el camino descendente y Tuan, apoyada en su madre, se adormilaba. Cheng R1 abrazaba a Tuan y, sin saber por qué, se sentía extremadamente tranquila. Pensaba, ¿mañana llevaría a esta niña a ver al príncipe? No sabía si la asustaría. Crujido crack. Un sonido agudo y estridente surgió repentinamente desde debajo del carruaje, seguido del ruido de madera rompiéndose. Todo el carruaje se sacudió violentamente y luego se detuvo torcido en medio del camino. ¡Guau! El cochero tiró con todas sus fuerzas de las riendas para controlar a los caballos asustados. ¿Qué ha pasado? La señora Liu rápidamente sostuvo a la princesa y preguntó en voz alta. El cochero saltó del carruaje, se agachó para revisar y exclamó sorprendido, «Esto no puede ser». ¿Se rompió el eje? Cheng R1, llevando a Tuan, bajó del carruaje y frunció ligeramente el ceño. ¿No lo revisaron antes de partir? Su Alteza, por favor, sea justa. Lo revisé varias veces antes de partir. Este eje está hecho de madera sólida, no debería tener problemas. Pero mire esta rotura, señaló la parte rota, está hueca por dentro. Parece que ha sido carcomida por insectos, pero esta es madera dura de alta calidad, ¿cómo podría estar carcomida así? La señora Liu preguntó al cochero, ¿hay alguna forma de repararlo? El cochero dudó un momento, voy a buscar a ver si encuentro algo útil.
Dicho esto, corrió hacia el bosque al lado de la montaña. La señora Liu señaló en otra dirección: Su Alteza, voy a echar un vistazo por allí. Ve. Tuan Tuan se frotó los ojos. Mamá, el carruaje no puede seguir, ¿verdad? Cheng Erreguan asintió con la cabeza, frunciendo el ceño con preocupación. En este lugar desolado y salvaje, si no podían seguir, ¿qué iban a hacer? ¡Qué mala suerte tiene nuestra mansión, Nin! Tuan Tuan se agachó y señaló la parte rota. Mamá. Si arreglamos esto, podremos seguir adelante, ¿verdad? Cheng Erreguan asintió con la cabeza. Tuan Tuan colocó su pequeña mochila en el suelo, la abrió y, tras buscar un rato, seleccionó un pequeño trozo de palo negro y poco llamativo que había recogido ese mismo día, mostrándose muy satisfecha. Lanzó el palo hacia el carro sin mucho cuidado. Arréglate rápido. No retrases mi regreso a casa. Un destello tenue brilló y el palo desapareció. Cheng Erreguan se sorprendió y se tapó la boca. La grieta desgarradora comenzó a moverse y cerrarse a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, ya se había recuperado por completo, incluso las vetas de la madera original se unieron perfectamente, como si nunca se hubiera roto. Tuan Tuan, satisfecha, aplaudió con sus pequeñas manos, se levantó y se abrazó a Cheng Erreguan, frotando su cabecita. Listo, mamá. Ya podemos volver a casa. Cheng Erreguan la abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpecito cálido y suave. Vaya, he traído a casa una estrella de la suerte. Que los dioses y los antepasados nos bendigan. La señora Liu y el cochero regresaron y se quedaron boquiabiertos. ¿Ya está arreglado? ¿Tan rápido? ¿Quién lo reparó? Imposible. Cheng Erreguan aclaró suavemente la garganta. Este lugar tiene un gran fervor religioso, debe haber un verdadero maestro que lo protege, no es nada extraño. La señora Liu no pudo evitar que le temblara la comisura de los labios. ¿Gran fervor religioso? Señora princesa, ¿acaso no ha visto que hoy solo somos nosotros los peregrinos en ese templo destartalado? Cheng Erreguan se sentía un poco incómoda con sus propias palabras. Regresemos a la mansión. En la mansión del príncipe Nin, frente al lecho de enfermo de Xiao Yuaneng. La concubina lateral Fan Yinyan arropó cuidadosamente al príncipe inmóvil en la cama y murmuró en voz baja: Príncipe, realmente puedes resistir, ya casi 3 años. Miró el rostro de Xiao Yuaneng y una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios. ¿Qué importa que tengas grandes méritos militares? La princesa no tiene hijos. Cuando mueras, este título hereditario de príncipe, ¿acaso no caerá finalmente en manos de tu tío? No en vano he aguantado tantos años. Pobre princesa, quemando incienso y rezando a los dioses por ti todos los días. ¿De qué sirve? Se levantó lentamente. Jin Xiu, vamos, regresemos al pabellón de la escarcha. Sí. Capítulo 3. Entrando en la mansión del príncipe con mamá. ¡Guau, qué grande! El carruaje se detuvo frente a la entrada de la mansión del príncipe Nin. Tuan Tuan despertó, se asomó por el borde de la ventana y emitió un suspiro de admiración con su voz suave y pegajosa. Cheng Erreguan la bajó en brazos y se quedó parada frente a la alta puerta de la mansión. Tuan Tuan movía su cabecita de un lado a otro, mirando hacia arriba la enorme puerta de la residencia, más grande que la del templo taoísta, con los ojos casi saliéndosele de las órbitas. Este es mi hogar. El abuelo sacerdote no me mintió, realmente es enorme. Mamá, esta puerta es mucho más alta que yo. Tuan Tuan se frotó los ojos. ¿Por qué mi casa se ve tan gris y opaca? Miró hacia el cielo, luego observó a su alrededor con curiosidad. No me equivoqué. Solo mi casa tiene una capa de aire grisáceo, las demás están bien. Sí, es cierto, incluso si apiláramos a muchos Tuan Tuan, cabrían. Cheng Erreguan la miró sonriendo, sintiendo una inexplicable ligereza en su corazón, como si no hubiera sonreído así desde hacía mucho tiempo. Tuan Tuan se dio unas palmaditas en su pequeño atillo. Este lugar es tan grande, seguro que esconde muchos, muchos tesoros. ¿Cuándo podré recogerlos todos? Me canso, pobrecita de mí. Murmuró y luego bostezó. ¿Todavía tiene sueño? Sí, tengo sueño, es tan grande que solo con verlo me da sueño. Cheng Erreguan negó con la cabeza, resignada. No te duermas todavía, primero come hasta saciarte, luego báñate, cámbiate de ropa limpia y después duerme. Abrazando a Tuan Tuan, entró con paso firme en su residencia principal, el jardín de la orquídea tranquila. La nodriza Liu y los sirvientes se pusieron a trabajar de inmediato. Después de comer y beber hasta saciarse, Tuan Tuan se cambió a un vestidito brillante, dejando a todos boquiabiertos.
Tuan vestía de rosa, con el cabello peinado en dos pequeños moños que se alzaban a ambos lados de la cabeza, pareciendo una bola de arroz glutinoso, blanca, suave, con ojos negros y brillantes como si pudieran gotear agua. Tenía la punta de la nariz delicada, los labios rosados, y al sonreír le aparecían dos hoyuelos poco profundos en las mejillas. Este hoyuelo, casualmente ubicado en el mismo lugar que en el rostro de la princesa, suave, rebosante de sonrisas. Los sirvientes en la habitación, al verlo, no pudieron evitar murmurar en voz baja: este niño es como un pequeño ángel celestial. Tuan se giró 2 vueltas agarrando el borde de su nueva ropa. La ropa nueva era suave, qué cómoda. Cheng Erre-wan no pudo evitar abrazarla y darle un beso en su pequeña mejilla. Tuan, ven con mamá al templo ancestral para que te reconozcan los antepasados. Señor. Señor. La princesa ha traído a una niña pequeña. Va hacia el templo ancestral, dicen que va a presentarla a los antepasados. Jinxiu entró corriendo en el pabellón Ling Xuang, gritando en voz alta. ¿Qué? ¿De dónde ha sacado la princesa a esa niña salvaje que se atreve a llevarla al templo ancestral? Fan Binyan frunció las cejas. ¿Cuándo tuvo el príncipe esta descendencia? Vamos. Al templo ancestral. El pabellón Ling Xuang estaba cerca del templo ancestral. Fan Binyan llegó primero con todos los sirvientes de su patio y se apostaron en la entrada. Al ver a la princesa acercarse con Tuan, sonrió y se adelantó, haciendo una reverencia. Oh. ¿Quién es esta niña? ¿Por qué la princesa la trae al templo ancestral? La encontré. Es una señal de los antepasados, que me guiaron para encontrarla. Cheng Erre-wan no lo ocultó y respondió con calma. ¿La encontraste? Fan Binyan se sorprendió y torció la comisura de los labios. Tuan la miró hacia arriba. Su apariencia era aceptable, pero ¿por qué estaba rodeada de una negra aura? El que llega primero se lo lleva. Mi madre me encontró primero, no es tu turno. Fan Binyan se atragantó y dijo seriamente: la acción de la princesa es inapropiada. ¿Cómo puede un niño encontrado entrar en el templo ancestral de la mansión? Si es descendencia del príncipe debe ser confirmada por el clan. ¿Cómo puede la princesa tomarlo a la ligera? Cheng Erre-wan siempre había sido amable y tolerante, nunca discutía con ella, y ella pensó que esta vez sería igual, que con una palabra podría detenerla. Pero esta vez fue diferente. Cheng Erre-wan puso cara seria: yo soy la esposa principal. Los asuntos del harén de la mansión están bajo mi responsabilidad, no es tu turno de decidir. Si no estás conforme, puedes informar al príncipe y pedirle que decida. Aparta. Fan Binyan fue reprendida públicamente por primera vez al sacar a relucir su identidad como princesa consorte. Su rostro palideció y enrojeció alternativamente, la ira bullía en su pecho, pero no podía hacer nada. Ella solo era una concubina lateral, las reglas de etiqueta eran así, no podía refutarlo, no podía avanzar, ni quería retroceder, quedándose rígida en su lugar. Tuan tiró de la mano de Cheng Erre-wan, quien se inclinó. Tuan, no tengas miedo. Tuan extendió sus bracitos y los enroscó alrededor de su cuello, como si se escondiera asustada en su regazo, pero sus ojos miraban a Fan Binyan con una expresión astuta. Mamá, no te enfades, esta abuela negra está enferma. No le queda mucho tiempo de vida. ¿Abuela negra? Yo tengo la piel más blanca que la nieve. ¿Y todavía te atreves a maldecirme diciendo que estoy enferma? ¿Que no me queda mucho tiempo de vida? El rostro de Fan Binyan se oscureció completamente por la ira. Pequeña bastarda. ¿Qué estás diciendo sin sentido? Levantó la mano para golpear. Tuan se metió en el regazo de Cheng Erre-wan, quien la protegió firmemente. Cállate. Retírate ahora mismo. Fan Binyan dio un fuerte golpe con el pie, giró y abofeteó a la sirvienta detrás de ella, gritando furiosa: lárgate. Luego se alejó con un gesto de desdén. En el templo ancestral, el incienso se elevaba en espirales y las tablillas conmemorativas estaban dispuestas con solemnidad. Tuan inclinó la cabeza, mirando aquí y allá. Mamá, esta habitación está muy oscura, no veo bien, es difícil recoger cosas. El templo ancestral es un lugar sagrado, tiene su propia dignidad. Cheng Erre-wan acarició su cabecita: no hagas travesuras. Dicho esto, se arrodilló frente al altar del incienso. Tuan asintió e imitando su postura, se arrodilló en el cojín de oración a su lado. La princesa juntó las palmas de sus manos y cerró los ojos. Hoy, gracias a la bendición de los antepasados de la familia Xiao, he traído de vuelta a mi hija Tuan. A partir de ahora, ella será la hija legítima de nuestra mansión principesca y la trataré como si fuera mi propia hija.
Ruego a los antepasados que la protejan, para que desde ahora nuestra casa esté en paz y toda la familia goce de salud. A su lado se escuchó un leve susurro, y al abrir los ojos, vio. Tuantuan estaba tumbada sobre el cojín de oración, rascando las baldosas del suelo. Mamá, aquí hay algo extraño. Cheng Rewan la creyó desde el fondo de su corazón. ¿Qué tiene de extraño? ¿Hay algún bichito? Tuantuan negó con la cabeza. Hay algo abajo. Algo malo. Cheng Rewan sintió una conmoción en su interior. Vengan. Muevan esta baldosa. Varios sirvientes entraron y, trabajando juntos, rápidamente levantaron la baldosa. Entonces apareció algo de color naranja rojizo y semitransparente, con un olor acre y amargo apenas perceptible. Cheng Rewan se asustó enormemente. ¿Qué es esto? Tuantuan frunció su pequeña nariz. Está sucio. Huele mal. No lo quiero. Mamá, tíralo rápido. Rápido. Traigan una caja. Pongan esto dentro y sáquenlo del templo ancestral. Los sirvientes se apresuraron a actuar. En cuanto sacaron el objeto del templo ancestral, todas las tablillas del altar de incienso temblaron repentinamente, emitiendo un tenue resplandor dorado. Capítulo 4. Atrapado en la grieta de la pared. Las 3 varillas de incienso que ardían lentamente en el incensario brillaron repentinamente y se consumieron rápidamente a simple vista, convirtiéndose en 3 pequeños fragmentos de ceniza grisácea que cayeron. En el templo ancestral se difundía un aroma peculiar, fresco y penetrante, como orquídeas en un valle solitario o pinos verdes tras la nieve. Cheng Rewan respiró profundamente, y la sensación de pesadez y opresión acumulada en su corazón desapareció de inmediato. Miró a su alrededor. Aunque el viento no soplaba, la luz no cambiaba y todo parecía como siempre. El templo ancestral estaba suave y brillante, sin la oscuridad y lo siniestro de antes. Conmocionada, miró a Tuantuan. Vio que la pequeña se aferraba al altar, observando con curiosidad las tablillas colocadas sobre él, extendiendo su manita para intentar tocarlas. Cheng Rewan se apresuró a acercarse, se inclinó y la tomó en brazos. No se toca, Tuantuan. Tuantuan señaló con su manita. Mamá, serpiente. Sí. Cheng Rewan observó un intrincado patrón de serpiente enroscada en la esquina inferior derecha de cada tablilla ancestral, y le explicó pacientemente, esta serpiente es el tótem y emblema de nuestra familia, solo los miembros de la familia pueden usarlo. Cuando otros lo ven, saben que es la mansión Nin. ¿Te parece bonito? Tuantuan asintió, sí. Es la serpiente más bonita que he visto. Ven, arrodíllate con mamá para saludar a nuestros antepasados. Cheng Rewan tomó su mano, se arrodilló nuevamente frente al altar de incienso y realizó un profundo saludo con solemnidad. Tuantuan se arrodilló a su lado, imitando su gesto y también saludó, aunque se balanceaba un poco y su trasero siempre se levantaba hacia atrás. Parpadeando, miró los numerosos nombres en la mesa de ofrendas y no pudo evitar preguntar en voz baja, mamá, ¿todos estos antepasados viven aquí? No está apretado. SHH, los antepasados son diferentes a nosotros. Cheng Rewan se detuvo, hizo una pausa y luego dijo, estas tablillas llevan sus nombres, no son ellos mismos. Están aquí para protegernos. Tuantuan, con una expresión de confusión, dijo, resulta que los antepasados no son personas. No necesitan dormir en camas. La princesa rápidamente le tapó la boca, no hable sin pensar, los antepasados antes eran como nosotros, pero ahora han fallecido, por eso están aquí. Cheng Rewan encendió incienso, rezó devotamente una vez más, y tomando de la mano a Tuantuan, que ya bostezaba sin parar, salió del templo ancestral. Después de ordenar a la nodriza Liu que llevara a Tuantuan a dormir una siesta, Cheng Rewan tomó la caja que contenía los objetos excavados del templo ancestral y subió al carruaje. Un rato después, el carruaje se detuvo frente a la entrada de una gran mansión, donde un letrero colgaba en el dintel con las palabras, Residencia del Gran Sacerdote Nacional. Por favor, joven maestro, informe al Gran Sacerdote Nacional que la princesa Nin solicita una audiencia. Chu Yuan, con el nombre taoísta, Maestro Ojo Celestial, fue nombrado Gran Sacerdote Nacional por el emperador, reconocido como un sabio trascendental en la corte, admirado por miles. Cheng Rewan presentó la caja, le ruego al Gran Sacerdote Nacional que la examine. Chu Yuan abrió la caja y, con solo una mirada, frunció el ceño. Al pasar su escobilla de incienso sobre el objeto anaranjado, este se tornó de inmediato en un rojo intenso, desprendiendo un olor acre y metálico que se esparció al instante, emitiendo un leve siseo. ¿De dónde obtuvo su Alteza este objeto? Cheng Rewan, con expresión grave, respondió, bajo las baldosas del templo ancestral de la mansión principesca.
Maestro, ¿qué es esto? Chuyuan dijo con voz grave, un gusano cortafortunas. Moldeado con rejalgar y con hueso de serpiente como núcleo. Se usa para devorar la suerte, consumir la energía vital y perturbar a los ancestros. El emblema familiar de la mansión del príncipe Ning, Chuyuan la miró, es una serpiente oscura de 5 colores. La princesa asintió, con una mirada llena de odio difícil de ocultar, un gusano cortafortunas. Así que era eso. Inmortal sin límites. Chuyuan asintió, este objeto es especialmente dañino para la mansión del príncipe Ning, no debe regresar allí. Quédese con este humilde taoísta. La princesa se levantó y realizó una reverencia. Gracias, gran maestro del estado. Cuando Cheng Erhuan regresó a la mansión principesca, la noche ya era profunda. Fue directamente a la habitación interior y miró a Tuan Tuan, que ya dormía profundamente. ¿Cuándo se durmió? ¿Cenó bien? La señora Liu respondió sonriendo, bien. Le gusta comer de todo, y ha comido bastante. Temí que se indigestara, así que después de la cena la acompañé a correr un rato en nuestro patio hasta que se durmió. Al ver que la princesa miraba el pequeño bulto junto a la cama, la señora Liu se apresuró a decir, insiste en llevarlo siempre consigo, no lo suelta, no importa cómo la convenzamos. Dice que quiere guardar las cosas que recoge. Tráeme aguja e hilo, y elige también una buena tela. ¿Qué pretende hacer? Este bulto no combina con su ropa actual. Ya que le gusta tanto, le haré una bolsa bordada que pueda colgar de la cintura, así será más cómodo cuando corra de un lado a otro. La señora es muy considerada. La señora Liu elogió mientras traía la tela y el hilo con la aguja. Bajo la tenue luz de la vela, la princesa se sentó junto a Tuan Tuan y comenzó a coser puntada a puntada. En el pabellón Ning Xuan. Jin Xiu hablaba en voz baja, señora, la princesa llevó a esa niña a rendir homenaje en el templo ancestral esta tarde. Según los sirvientes de su patio, también planea elegir un momento auspicioso para registrarla en el árbol genealógico como hija legítima de la familia real. Fan Binyan dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. ¿De verdad va a aceptar a esa niña salvaje como hija legítima? ¡Qué atrevida es! Mañana, saldrás de la mansión. Una sonrisa fría asomó en los labios de Fan Binyan. Ve a la residencia antigua y solicita una audiencia con la anciana señora. Dile que la princesa ha reconocido a una pequeña mendiga de origen desconocido como hija legítima. La anciana señora es la madre biológica del príncipe, seguro que no lo permitirá. Ella es la principal, yo soy la secundaria. Si yo no puedo controlarlo, entonces invitaré a alguien que sí pueda hacerlo. Jin Xiu sonrió, qué buena estrategia, señora. Al mediodía del día siguiente, en la residencia antigua, la anciana señora Xia, al escuchar la noticia, golpeó la mesa con la palma de la mano. ¡Qué descaro! Temblorosa, se apoyó en la mano de la nodriza Sungu a su lado para levantarse. ¿Se ha vuelto loca la princesa? ¿Se atreve a reconocer a una niña recogida como hija legítima de la mansión principesca? ¿Acaso el linaje de nuestra familia Xiao es tan frívolo? Miró a Jin Xiu, regresa y transmite el mensaje, dile que esta anciana partirá mañana y llegará en 3 días. A ver cómo se justifica. Sí. Por favor, señora, no se enfade. Seguramente la princesa solo está confundida por un momento. Esta sirvienta irá ahora mismo a transmitir el mensaje. Jin Xiu hizo una reverencia y se alejó. La señora Xia se sentó de nuevo junto a la mesa, tomó el rosario que había sobre ella y comenzó a rezar en voz baja. Ella había sufrido de problemas oculares durante muchos años, solo podía ver con dificultad en días soleados. Mientras rezaba, su vista se nubló y, al recordar las palabras de Jin Xiu, la ira brotó de inmediato y volvió a golpear la mesa con la palma de la mano. Es simplemente un desastre. Con la noche cayendo, Jin Xiu regresó a galope tendido al palacio del príncipe y, temblando de miedo, informó a la princesa sobre la noticia de que la anciana señora pronto llegaría al palacio. Cheng Erhuan la miró fríamente, retírate. Jin Xiu, como si se le hubiera concedido un indulto, se dio la vuelta y abandonó rápidamente el jardín Jinglan. La nodriza Liu se acercó y murmuró en voz baja, esto es porque la concubina Fang ha ido a quejarse de usted. No importa. Cheng Erhuan mantuvo una expresión serena, lo de registrar a Tuan Tuan en el árbol genealógico como hija legítima era algo que originalmente iba a informar a la anciana señora. Ella siempre ha valorado mucho las reglas, así que es bueno que haya venido sin su aprobación, no podría darle a Tuan Tuan una identidad legítima. Mañana prepararemos el pabellón escucha la lluvia para que viva la anciana señora. 3 días después.
La princesa consorte recibió personalmente a la anciana señora, la señora Xia, en la residencia principesca. Apenas entraron al pabellón escucha la lluvia y antes de sentarse, la nodriza Liu entró corriendo con expresión alarmada, venga rápido a ver, Tuan se ha atascado en el muro perforado y no puede salir. ¿Qué? Cheng R-Wan hizo una reverencia a la anciana señora, madre, por favor siéntese y descanse, su nuera irá y volverá enseguida. Dicho esto, sin esperar a que la señora Xia hablara, se dio la vuelta y salió rápidamente. La anciana señora, observando su figura que se alejaba velozmente, puso una expresión cada vez más sombría, ayúdenme a ir allí, a ver qué problema ha causado esa niña salvaje recogida. Capítulo 5. La abuelita arrugada es tan adorable. En el muro del jardín de la mansión del príncipe, se tallaron muchos huecos decorativos con forma de flores de ciruelo, la mayoría de ellos muy pequeños, pero algunos espacios eran bastante grandes. Desde lejos, toda la pared parecía un cuadro de flores de ciruelo, realmente hermoso. Pero en ese momento, un pequeño cuerpo estaba atascado justo en uno de esos huecos. Era Tuan. Al ver a Cheng R-Wan que casi corría hacia ella, Tuan frunció los labios y gritó, «Mamá. Mamá. No puedo salir». El hueco apretaba firmemente su pequeño trasero, mientras sus brazos y piernas se agitaban en el aire, como un pequeño pez colgado en la pared. En su redonda cara asomaban gotas de sudor, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos y, al fruncir los labios, parecía a punto de llorar. Cheng R-Wan casi no pudo evitar reírse de la situación, sintiendo tanto dolor como impotencia, y se acercó rápidamente a ella. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te dijo que te metieras en los huecos de la pared?» «Allí». Tuan señaló con su pequeña mano hacia los arbustos de flores en el suelo, refunfuñando con queja, había algo brillante, dar la vuelta por la pared era muy lejos, aquí gateando se podía pasar, así que me metí. Aunque su voz era baja, su tono era justificado, pero también sabía que había causado problemas, mirando con cuidado la expresión de Cheng R-Wan, encogiendo sigilosamente el cuello. «Incluso para recoger algo te atascas en la pared. Realmente eres». Cheng R-Wan murmuraba, pero sus manos ya habían abrazado ágilmente la parte superior de su cuerpo. «Vamos, respira hondo, mamá te sacará». «Uf». Tuan respiró profundamente. «Ay. Aguanta un poco, no te apures, intenta de nuevo». «Mamá, sé más suave, mi trasero se va a caer». Cheng R-Wan negó con la cabeza resignada. «El trasero no se va a caer, tranquila, intenta de nuevo». Después de mucho esfuerzo, Cheng R-Wan logró sacar a su hija de la pared. Tuan, tras caer al suelo, se frotó su pequeño trasero y le sonrió con una mueca, «No me caí». Luego se metió de cabeza entre las flores y recogió el tesoro que la había hecho arriesgarse. Era un pequeño espejo de bronce. La superficie del espejo ya estaba desgastada, con algunos pequeños desperfectos en los bordes. Tuan limpió cuidadosamente el barro de encima y lo guardó como un tesoro en su bolsita rosa bordada que llevaba en la cintura. «Ahem». Un sonido sonó detrás, era la anciana señora, que había estado observando desde un lado durante un buen rato. Cheng R-Wan tomó la mano de Tuan y la llevó frente a ella. «Tuan, arrodíllate y haz una reverencia, esta es tu abuela». «Abuelita», gritó Tuan, obedeciendo y haciendo una gran reverencia a la señora Xia. La anciana señora entrecerró ligeramente los ojos, bajó la cabeza y miró a la pequeña niña frente a ella. Con una piel suave y delicada como jade, dos profundos hoyuelos en las mejillas, una llamativa bolsita bordada colgando de su cintura, sus grandes ojos parpadeando mientras la miraban, con una mirada clara y una sonrisa dulce. Realmente encantadora, imposible de desagradar. Pero ella seguía con el ceño fruncido y no respondió al saludo de bisabuela. Tuan también la miraba, más pequeña que su madre, con la carita arrugada, qué adorable. Solo que sus ojos estaban apagados. «Bisabuela, esto es para ti». Tuan sacó del bolsito bordado el pequeño espejo de bronce que acababa de encontrar y lo levantó alto. «Si te miras en él por la noche, seguro que ves algo bueno». La anciana bajó la vista para mirar el espejo, luego la miró a ella, no extendió la mano para tomarlo y, manteniendo el rostro serio, resopló, «¡Qué desorden!». «Tonterías». «No son tonterías». Tuan abrió mucho los ojos. «Bisabuela, si te miras en él por la noche, mañana todo estará bien». «¿Qué estará bien?». «Bisabuela», Tuan se levantó y metió el espejo en la mano de la señora Xia, para recoger esto, casi. La cabecita se inclinó mientras pensaba con esfuerzo, «Casi pierdo la vida». «Bisabuela, tómalo».
Cheng Errewan contuvo la risa, no digas tonterías. Madre, Tuan es pequeña y habla sin pensar, no le hagas caso. La anciana señora agarró el espejo sin expresión, no voy a discutir con esta chiquilla que dice tonterías. Estoy cansada, primero voy a descansar, ven al pabellón de la lluvia esta noche. Dicho esto, apoyándose en la mano de un sirviente, se dio la vuelta y abandonó el jardín. Sí. Cheng Errewan hizo una reverencia y la observó alejarse. Bajó la mirada hacia Tuan, tomó su pequeña mano y se dirigió hacia el jardín de la orquídea tranquila. Mamá te va a dar un baño y te pondrá ropa limpia, toda llena de polvo. De ahora en adelante no te metas en las grietas de las paredes, ¿qué haríamos si no pudieras salir? Vale. Tuan respondió obedientemente. Por la noche, después de jugar todo el día, Tuan se acostó temprano. Cheng Errewan, al verla dormida profundamente, se levantó y fue al pabellón de la lluvia. En la habitación interior solo estaban la suegra y la nuera. La princesa detalló cómo había visto las hormigas formando caracteres fuera del templo ancestral, cómo había traído a Tuan desde el viejo templo taoísta, cómo la había llevado a la mansión y cómo Tuan había descubierto el gusano de la fortuna rota del que hablaba el maestro del estado al postrarse ante los antepasados. Y también cómo, en el camino de regreso a casa, Tuan había reparado el carruaje, contándolo todo paso a paso. Cuanto más escuchaba la anciana señora, más seria se volvía su expresión. Así es, Nuera no se atrevió a mover ni un ápice, pero tampoco pudo dejar de creer. La niña Tuan es precisamente la manifestación de los antepasados, otorgada a nuestra familia Xiao. La anciana señora mostró una expresión compleja, así que es así, ya entiendo. Descansa y retírate. Cheng Errewan se fue, y la anciana señora se sentó sola en el diván, reflexionando durante mucho tiempo. Sacó el pequeño espejo de bronce que Tuan le había regalado y lo examinó una y otra vez bajo la luz de la lámpara. La superficie del espejo estaba desgastada y los bordes rotos, sin ningún rastro de lo extraordinario. Ella aún y arrojó el espejo de bronce al lado de la cama, apagó la luz y se acostó. A la mañana siguiente, al amanecer, cuando la luz del interior aún era tenue, la anciana señora despertó, abrió los ojos, se sentó lentamente y su mirada recorrió el quemador de incienso sobre la mesa. Sungu, ¿por qué hay una araña arrastrándose junto al quemador de incienso? Sácala, no la mates. Sí. Sungu, al oír esto, entró rápidamente. Justo cuando iba a ahuyentar a la pequeña araña, de repente, se estremeció por completo. Señora. ¿Usted, la ve? La señora Xia se quedó atónita, solo entonces se dio cuenta de que sus ojos, de repente, ya no estaban borrosos. La densa niebla negra que siempre le impedía ver con claridad había desaparecido, y ante sus ojos todo estaba brillante. Incluso una araña tan pequeña podía verla con total nitidez. Sentada en el diván, estuvo un buen rato aturdida, luego se levantó de repente, caminó hacia el armario y tomó el cesto de costura. Con la vista clara y el hilo y la aguja bien definidos, sacó un hilo de bordar y lo pasó hábilmente por el pequeño orificio de la punta de la aguja. Levantando la cabeza, ella y la tía Shan se miraron mutuamente, y sus voces temblaban un poco. Ven a ver, esto, está enhebrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. La tía Shan estaba muy sorprendida y alegre. Señora, sus ojos finalmente se han recuperado. Esto es realmente, bendición de los dioses. Los antepasados han mostrado su poder. La anciana señora devolvió la aguja y el hilo al cesto de costura, volvió al diván, tomó el espejo de bronce y acarició su superficie con la mano. Este niño, murmuró en voz baja para sí misma, ¿acaso es realmente un regalo de los antepasados a la familia Xiao? Ella recordaba todo lo que la princesa había dicho la noche anterior, lo del gusano Duanfu y las palabras del gran maestro del estado, no lo divulgues, que solo tú y yo lo sepamos. Sí. Al mismo tiempo, en el pabellón Ling Xuang, Jinxiu estaba peinando a Fan Yinyan. ¿No vio usted? Ayer esa chica salvaje jugaba como loca en el jardín, no sé en qué pensaba, pero se metió en esa grieta hueca de la pared. Quedó atrapada y no podía salir. La princesa hizo un gran esfuerzo para sacarla. Casi todos los sirvientes de la mansión lo vieron, la princesa perdió toda la dignidad. Jinxiu se rió a carcajadas, se llenó de polvo. La anciana señora estaba de pie al lado, con la cara muy larga. Fan Yinyan frunció los labios con desdén. Realmente es solo una chica salvaje recogida. Si una niña así se convierte en la hija legítima de la mansión principesca, ¿no se reirían hasta la muerte los nobles de la capital?
Al mediodía, aprovechando que la anciana señora ya ha comido y antes de que se eche la siesta, iremos a presentarle nuestros respetos. Por el bien de la reputación de la mansión principesca, le pediré que tome las riendas. La anciana señora seguramente se alegrará, y quién sabe, tal vez desde entonces empiece a despreciar a la princesa consorte. Es usted quien piensa con más detalle. Hincio asintió en acuerdo. Capítulo 6. Papá huele mal. Al mediodía, Fan Dingyang llegó al pabellón Tinyu con una amplia sonrisa en el rostro. Con gesto sereno, se arrodilló graciosamente: vengo a presentar mis respetos a la anciana señora. Ayer, tras el largo viaje, no me atreví a molestarla. Ha sido considerada. La anciana señora, sentada erguida en su silla, respondió con frialdad, sin permitirle levantarse. La sonrisa de Fan Dingyang se congeló por un momento y tras una pausa, dijo: ¿ya ha visto a esa niña salvaje que recogieron? Se volvió loca y se metió en las grietas de la pared. Sin ninguna elegancia propia de una familia noble, una bastarda de origen desconocido. Cállate. La anciana señora la interrumpió con severidad, su ira aumentando de repente. Vaya con la concubina lateral. Pensaba que realmente se preocupaba por el bienestar de la mansión, por eso envió a alguien a la vieja residencia para informar sobre Tuan, pero ahora, ¿que no se entiende? No era por la mansión, claramente era por ella misma. Quería usar mis manos para reprimir a la princesa, no deseaba que la princesa tuviera sus propios hijos legítimos y pretendía expulsar a Tuan de la mansión. Es realmente atrevida. Si ese niño se queda o se va, no es asunto suyo decidir. Los asuntos del harén de la mansión los decide la princesa. ¿Qué derecho tienes tú a hablar? Su tono era frío y severo, con ira en sus ojos y cejas. La princesa es la consorte principal de la mansión. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a entrometerte sin autorización? Por tal insubordinación y falta de respeto a la señora principal, vengan, denle 10 bofetadas. Señora mayor. Fan Dingyang levantó bruscamente la cabeza, su rostro palideció de repente. ¿Bofetadas? Desde pequeña hasta ahora, nunca había sufrido tal humillación. Actúen. La tía Shan se acercó. Perdone, señora concubina lateral. Inmediatamente, se escucharon sonoros golpes de bofetadas. Después de 10 golpes, el rostro de Fan Dingyang ya estaba completamente rojo, con una leve hinchazón. La anciana señora la miró desde arriba. La armonía familiar trae prosperidad en todo. Aunque seas concubina lateral, mientras yo esté aquí, no permitiré que causes disturbios y alteres la paz del hogar. Retírate. Sí. Hincio respondió rápidamente, ayudando a Fan Dingyang, quien seguía arrodillada en el suelo cubriéndose las mejillas, a levantarse y huyendo apresuradamente. La anciana señora observó su figura al alejarse. Inviten a la princesa consorte. Un momento después, Cheng R-Wan se sentó frente a la anciana señora, observando su expresión grave, sintiendo una ligera inquietud en su corazón. Madre, dijo suavemente, con un tono algo exploratorio, el comportamiento de Tuan ayer fue ciertamente inapropiado, pero le ruego que considere su corta edad y no la castigue. ¿Sabes?, la interrumpió la anciana señora, levantando lentamente la cabeza, con destellos en sus ojos y una voz que no podía ocultar su emoción. Esta mañana, mis ojos pudieron ver claramente las cosas. Cheng R-Wan se quedó atónita, se sentó erguida de repente en la silla y exclamó sin pensarlo: ¿de verdad? La anciana señora asintió. Anoche, antes de dormir, me miré en el espejo de bronce que Tuan me regaló. Pensé que solo era una travesura de niños, pero nunca imaginé que al despertar pudiera ver claramente los pequeños insectos sobre la mesa. La princesa consorte aún mostraba cierta incredulidad. Su problema de visión lleva tantos años. Tanto los médicos de palacio como los famosos doctores populares la han examinado. Todos decían que era imposible curarlo por completo. Y de repente se ha curado en una sola noche. No es que esté completamente curada, pero ciertamente ha mejorado mucho. Estos días me miraré con frecuencia en ese espejo de bronce y veremos qué pasa. Las dos se miraron por un momento, y la princesa consorte dijo con sinceridad: ¿estaría dispuesta a registrar a Tuan en el árbol genealógico de la familia? A partir de entonces, ella sería mi hija, la hija legítima de la residencia del príncipe Ning. Madre, ahora cree que ella es la estrella de la fortuna enviada por los antepasados de la familia Xiao. La anciana señora reflexionó un momento, pero aún negó con la cabeza: este asunto no puede tomarse a la ligera. Después de todo, no es descendiente de la residencia principesca, y su origen es desconocido. El linaje de la residencia principesca está relacionado con la familia real, y las implicaciones son demasiado grandes.
La expresión de la princesa consorte se congeló por un instante, pero comprendió que las preocupaciones de la anciana señora no carecían de razón. Está bien, haré como usted dice. Hoy, su nuera quiere llevarla a ver al príncipe. Solo espero que el príncipe pueda despertar pronto, y que él, al presentarse, pueda darle a Tuantuán una identidad legítima. La anciana señora asintió levemente. Esta anciana irá con ustedes. A la hora de Zen, Shang Heu ayudó a la anciana señora. La princesa tomó la mano de Tuantuán, seguida por la nodriza Liu, y juntas entraron en Yangzheng Xuan. Yangzheng Xuan es el patio donde el príncipe Nin, Xiao Yuaneng, se recupera de su enfermedad. En el patio hay antiguos cipreses densos, y el aire está impregnado de un aroma fresco y penetrante a hierbas. Madre, aquí huele muy bien. Este es el patio de tu padre. La princesa bajó la cabeza y le susurró: tu padre está enfermo, ha estado en cama estos 2 años, no puede abrir los ojos ni hablar, y no puede jugar contigo, Tuantuán. Las 3 llegaron a la habitación interior, los sirvientes trajeron sillas y las colocaron junto a la cama, la anciana señora y la princesa se sentaron. Todos pueden retirarse. Cheng Errewan se puso los ojos rojos. Ven, Tuantuán, conoce a tu padre. La carita de Tuantuán se arrugó, se puso de puntillas, se apoyó en el borde de la cama y miró con anhelo el rostro del hombre en la cama, llamando suavemente: papá. Xiao Yuaneng tenía los ojos cerrados, el rostro pálido, como si estuviera sumido en otro mundo. Mamá, papá es muy guapo. Cheng Errewan sonrió levemente. Mamá también piensa que papá es guapo, si pudiera despertar. Diciendo esto, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tuantuán se acercó aún más. Papá. Papá. Soy Tuantuán. El abuelo taoísta dijo que soy el Tuantuán de Tuantuán Yuan Yuan, reunión familiar feliz. Al escuchar estas palabras, las lágrimas de la anciana señora también brotaron incontrolables. Era su propio hijo. ¿Cómo podía estar ahora tan silencioso y postrado en la cama de enfermo, cuando antes era un valiente guerrero? Que la familia pudiera reunirse felizmente era también su mayor deseo. Tuantuán empujó a Xiao Yuaneng, pero no logró moverlo ni un ápice. ¿Por qué no despierta aún, papá? Tuantuán está aquí. Murmuró con su boquita. De repente frunció la nariz, inclinó la cabeza y olfateó con la punta de la nariz. Mamá, papá huele mal. La princesa se sorprendió. Tuantuán siguió olfateando, puso cara seria y dijo con determinación: papá tiene mal olor, como ramas podridas en el barro. La princesa y la anciana señora se levantaron y se acercaron a la cama. Ambas olfatearon con atención, pero no percibieron nada. Cheng Errewan negó con la cabeza y dijo perpleja: no, no hay olor. Tuantuán bajó la cabeza, desató su pequeño bolsito bordado de la cintura, revolvió dentro y sacó una pequeña piedra verde. Colocó la piedra en la palma de Xiao Yuaneng y dijo con voz infantil: papá, para ti. La mano grande del hombre era pálida y gruesa, casi capaz de envolver las 2 manitas de Tuantuán. Ella hizo un esfuerzo para cerrar su mano grande, que sostenía la pequeña piedra del tamaño de una canica. De repente, una suave luz azulada emanó de entre los dedos de Xiao Yuaneng, al principio apenas perceptible, como una luciérnaga que aparece, pero luego el resplandor se intensificó cada vez más, formando ondas concéntricas de luz que giraban alrededor de su mano. Tuantuán señaló la luz con su pequeño dedo, riendo alegremente: mamá. Abuela. La mano de papá brilla. La anciana señora y la princesa contuvieron la respiración, observando fijamente sin atreverse a emitir el más mínimo sonido. Un momento después, la luz se volvió blanca, se desvaneció gradualmente y finalmente desapareció por completo. Xiao Yuaneng abrió lentamente la palma de su mano, y se vio que la piedra azulada se había vuelto negra y presentaba algunas grietas. La princesa se inclinó para abrazar a Tuantuán, con voz suave pero extremadamente seria: Tuantuán, ¿de dónde sacaste esta piedra? Tuantuán la miró: la encontré junto al arroyo cuando vine a buscar a papá y mamá. La anciana señora miró a Cheng Errewan y llamó: nodriza Liu, lleva a Tuantuán a jugar afuera, ten cuidado, que no se lastime. La señora Liu, al oír esto, entró y tomó la mano de Tuantuán: vamos a jugar al patio, ¿qué te parece? Sí. Tuantuán asintió obedientemente y salió con ella. La princesa consorte recordó algo y rápidamente añadió: si quiere recoger algo, déjala, si no puede cargarlo, ayúdala. Al oír esto, Tuantuán se alegró de inmediato. Su madre decía que podía recoger todo lo que quisiera. Y si no podía cargarlo, alguien la ayudaría. Eso era genial. Volviéndose, gritó en voz alta: papá, mañana vuelvo a verte.
Al ver que se iban, la anciana señora ordenó apresuradamente, rápido. Vayan a buscar al médico imperial principal, el doctor Wu, a la mansión del príncipe. Capítulo 7. Llenando el patio de mamá. Poco después, llegó el doctor Wu, con su barba blanca ondeando en el pecho y su rostro arrugado en una mueca. El lugar de la capital que menos deseaba pisar era la mansión del príncipe. Ni las enfermedades de la familia del príncipe eran realmente extrañas, imposibles de curar. Venir una y otra vez, fracasar repetidamente, era como una tortura para su confianza como médico. Por mucho que no quisiera, se sentó, colocó la mano sobre la muñeca de Xiao Yuaneng, cerró ligeramente los ojos y examinó con atención. Un momento después, relajó el ceño y abrió los ojos sorprendido. ¡Qué extraño! Hoy el pulso de Su Alteza es suave y armonioso, aunque aún no ha recuperado la conciencia, está estable y tranquilo, completamente diferente a antes. ¿Acaso ha tomado alguna medicina milagrosa? ¿De verdad?, preguntó la princesa con emoción. La anciana señora sacó lentamente la piedra negra y se la entregó. ¿Sabes qué es esto? El médico Wu la tomó, la examinó detenidamente en la palma de su mano y, al instante, su expresión cambió abruptamente. Esto es la perla de la pureza exquisita. ¿La perla de la qué?, preguntó la princesa, desconcertada. La perla de la pureza exquisita. Según el registro de tesoros extraordinarios de Zenón, esta perla se produce en el fondo del estanque frío de Kunlun y solo se obtiene una cada 1000 años. Su naturaleza es como el hielo, se oscurece ante la impureza y devora el veneno. Cuanto más negra sea, más intenso será el veneno. Ahora esta perla se ha vuelto de color negro, lo que indica que la desgracia en el cuerpo del príncipe ha sido completamente absorbida por ella. Este tipo de tesoro es algo que se encuentra por casualidad y no se puede buscar, realmente la suerte está de su lado. Cheng R-Wan preguntó, si es así, ¿por qué el príncipe aún no ha despertado? El médico imperial Wu dudó por un momento. El príncipe ha estado gravemente enfermo durante varios años, aunque ahora el veneno en su cuerpo ha sido neutralizado por el efecto de la perla pura de la desgracia. Aún necesita tomar decocciones durante varios días para despertar. Por favor, no se preocupe, princesa, haré todo lo posible para tratar al príncipe. Es extraño decir que el príncipe estaba envenenado. Me avergüenzo, durante años he tomado el pulso del príncipe y no pude detectarlo. Hasta hoy, aún no sé qué era este veneno. Después de decir esto, se sumió en la reflexión. El médico imperial Wu tiene casi 50 años, ha ejercido la medicina durante muchos años y es el director del hospital imperial. En la capital, no hay nadie con habilidades médicas más altas que las suyas. A lo largo de su vida, ha estado obsesionado con este camino, y ahora, al encontrarse con un veneno que ni siquiera él pudo detectar, como un gourmet que encuentra un manjar, se ha fascinado tanto que por un momento se perdió en sus pensamientos. La anciana señora y la princesa intercambiaron una mirada en silencio, sin decir nada más. La anciana dama tosió ligeramente, despertando al médico imperial Wu que aún estaba sumido en sus pensamientos. Le ruego, médico Wu, que guarde esto en secreto para la residencia principesca y no lo mencione a nadie. Por favor, recete una fórmula para el príncipe, ayúdelo a despertar pronto. Sí. Sí. Me retiro, anciano. El médico Wu se secó el sudor de la frente y se retiró. Cheng R-Wan, viendo su figura desaparecer tras la puerta decorada del Yang Zheng Xuan, cayó de rodillas con un golpe ante la anciana dama. Su nuera es incompetente, estando día y noche junto al príncipe, sin saber que no estaba enfermo sino envenenado. Por favor, castígueme, madre. La anciana dama extendió la mano para ayudarla a levantarse. Esto tampoco es culpa tuya, ni siquiera el médico imperial jefe pudo diagnosticarlo. ¿Cómo podrías tú saberlo? La princesa consorte bajó la cabeza y reflexionó un momento. Madre, ahora en el templo ancestral y con el príncipe sufriendo incidentes seguidos, quien actúa en la sombra debe ser alguien de la residencia principesca. Según mi humilde opinión, la única estrategia ahora es investigar discretamente en secreto, con cuidado para no alertar a la serpiente. La anciana dama miró el rostro de su hijo en la cama y dijo con odio, tu preocupación es acertada. Cuando encontremos a esa persona, esta anciana la hará pedazos para calmar el odio en mi corazón. Madre, Tuan Tuan. La anciana señora hizo un gesto con la mano, no hace falta decir más, a partir de hoy, ella será la hija legítima de la mansión del príncipe Nin. Luego iré personalmente al templo ancestral a rendir homenaje a los antepasados, y más tarde haré que la tía Shan informe a todos en la mansión. La princesa consorte estaba extasiada de alegría. Muchas gracias, madre.
Cheng R1 quería contarle personalmente la buena noticia a Tuan, pero al llegar a la puerta del jardín Jinglan, se detuvo sorprendida. Solo vio que en el suelo del jardín estaban esparcidas todo tipo de cosas extrañas y curiosas, apiladas y amontonadas. Levantó el pie pero lo volvió a poner en su lugar, sin atreverse a entrar. ¿Cómo iba a hacerlo? Era literalmente imposible dar un solo paso. Miró hacia adentro y vio montones y montones de trastos rotos, algunos grandes, otros pequeños, que se extendían desde la entrada hasta el corredor. Si seguían acumulándose, entrarían en la habitación interior. Ramas secas, hojas caídas, colgantes de bolsitas perfumadas, borlas de calentadores de manos, cometas con medio ala rota. Cheng R1 sintió que le dolía la cabeza al verlo y no pudo evitar llevarse la mano a la frente. Madre. Madre. Mira. He recogido tantos tesoros. Tuan corrió hacia ella desde adentro. Su hermoso bolsito bordado en la cintura ahora estaba tan lleno que ni siquiera se podía cerrar bien la boca, y los sirvientes de Jinglan Yuan ya habían renunciado a la lucha, parados a un lado, sosteniendo en sus manos todo tipo de objetos extraños, grandes y pequeños. ¿Todo esto lo recogiste tú? No sabía que en la mansión del príncipe hubiera estas cosas. ¿Acaso has revuelto toda la mansión del príncipe? Cheng R1 miraba atónita como su patio cuidadosamente mantenido se había convertido en una estación de reciclaje de basura, sin saber si enfadarse o reír. Tuan frunció los labios y, con voz infantil, abrazó su pierna. ¿No dijiste tú, madre, que podía recoger lo que quisiera? Si no puedo cargarlo, que ellas me ayuden. Madre es la mejor. Cheng R1 se quedó sin palabras por un momento. Los sirvientes a su lado temblaban de hombros, esforzándose por contener la risa. ¿No lo recuerdas, madre? Madre no puede engañar a Tuan. No he dicho que no puedas recoger. Entonces mañana sigo recogiendo, ¿vale? Cheng R1 suspiró, se agachó y la abrazó en sus brazos, con un tono tan mimoso que parecía derretirse. Mañana, mamá le pedirá a la nodriza Liu que te prepare una habitación grande especialmente para guardar todos tus tesoros. A partir de ahora, ya no los amontones en el patio de mamá, ¿de acuerdo? De verdad. Tuan abrió los ojos de par en par y sus dos hoyuelos en las mejillas se abrieron al instante. Más cierto que las perlas. La princesa se rió. Vamos, primero vamos a comer, todo es lo que te gusta. Tomó la manita de su hija y, riendo y hablando juntas, entraron en la habitación interior. Al atardecer, la tía Shan recorrió personalmente todos los patios de la mansión del príncipe, informando a todos que, por orden de la anciana señora, a partir de ese día, Tuan sería la hija legítima de la mansión, y todos debían tratarla con el respeto debido a una hija legítima, sin descuidarla. En el pabellón Ling Xuan, Fan Dingyang estaba usando un pañuelo fino para envolver un huevo hervido y enfriado, rodándolo sobre su mejilla para reducir la hinchazón y aliviar el dolor de su ardiente rostro. Al escuchar el mensaje de Shang Heu, su mano se apretó bruscamente, el huevo se hizo añicos bajo su presión y una lluvia de fragmentos cayó por la grieta de la fina seda, pegándose en su rostro. Jin Xiu se alarmó, señora, y rápidamente fue a buscar agua para lavarle la cara. En la mansión del príncipe, originalmente solo había una niña, su hija, aunque nacida de una concubina, para los ojos de los demás, ser la única hija de la mansión le confería un estatus relativamente noble. Pero ahora había surgido una hija legítima. Eso aplastaba directamente a su propia hija. Con una hija legítima presente, ¿qué futuro podía tener una hija de concubina? En cuanto a futuros matrimonios, la atención de la nobleza y los poderosos difícilmente recaería en su hija. Fan Dingyang estaba tan furiosa que le dolía el pecho, ni siquiera pudo cenar y se sentó sola, sumida en sus pensamientos. Jin Xiu, ¿qué ha estado haciendo esa niña desde que llegó a la mansión? Jin Xiu reflexionó un momento, nada en especial, solo que le encanta recoger cosas. La princesa incluso le asignó una habitación especial para guardar todo lo que recoge. Fan Dingyang, extrañada, preguntó, ¿recoger cosas? ¿Qué tipo de cosas? He oído que son solo basura que nadie quiere. ¿Basura? ¿Cómo puede un niño pequeño distinguir? Fan Dingyang se rió. Jin Xiu se sintió un poco inquieta, ¿acaso su Alteza está tan enojada que perdió la razón? Fan Dingyang le lanzó una mirada, cállate, ven aquí. Jin Xiu se acercó, Fan Dingyang le susurró unas palabras al oído, y Jin Xiu de repente comprendió, sí, esta sirvienta lo entiende. De esta manera, este cargo es suficiente para expulsarla del palacio del príncipe.
Al pensar en lo satisfactoria que era la situación, Fan Dinjan sonrió con las comisuras de los labios abiertas, pero accidentalmente tiró de su rostro a un hinchado y dolorido. ¡Ay! Capítulo 8. Falsamente acusada. Desde aquel día que fue a Yangtze-Xuan, Tuan seguía obedientemente a la princesa y a la anciana señora todos los días para visitar al papá que está durmiendo. El patio, antes silencioso y sombrío, se llenó de vitalidad con su llegada. Papá. Mamá me dio una habitación grande, así que mis tesoros tienen donde esconderse. Papá. Los peces del estanque están llenos porque los alimenté. Papá. Le enseñé al pajarito de nuestro patio a decir, Tuan. Incluso sin la más mínima respuesta, ella podía seguir parloteando sola a su lado. La princesa consorte ocasionalmente sentía un dolor en el corazón, y antes de que sus lágrimas cayeran, las palabras infantiles de la niña le arrancaban una sonrisa. La anciana señora, de edad avanzada, no le gustaba el ruido, y Tuan era ruidosa y pegajosa, pero ella no se molestaba en absoluto, al contrario, sentía cierta dependencia. Con esta niña, hasta siento que mi espíritu es más fuerte que antes. La princesa consorte, al ver esto, se sentía llena de consuelo. Los sirvientes de la mansión también se habían acostumbrado a esta hija legítima del palacio que había caído del cielo. ¿Has visto? Esa niña nueva que llegó es realmente hermosa. Claro que sí. Cuando sonríe, esos dos hoyuelos en la cara se parecen mucho a los de nuestra princesa consorte. Sí, sí. Me encanta verla sonreír, esos hoyuelos parecen llenos de miel, son tan dulces que matan. No solo es hermosa, sino que también tiene buen carácter. Esta mañana, cuando iba a buscar agua, me la encontré en el camino y hasta me cedió el paso. Además, me saludó con una sonrisa diciendo, buenos días, señora, realmente es muy educada. Exacto, exacto. Esa niña va por todas partes sonriendo, sin ninguna arrogancia, realmente es muy adorable. Así que, en apenas unos días, Tuan se convirtió en el bebé más querido por todos en la mansión del príncipe. Por supuesto, excepto en el pabellón Ling Xuan. Jin Xiu se acercó a Fan Dinjan y le susurró unas palabras al oído. Fan Dinjan sonrió levemente, bien hecho, no dejaste ningún rastro, ¿verdad? Jin Xiu negó con la cabeza, no, no se preocupe. Ese mediodía, Tuan estaba durmiendo la siesta. Cheng R-Wan estaba sentada junto a la ventana cosiéndole una nueva bolsita de perfume. Fan Dinjan entró en el jardín Jing Lan. Hizo una reverencia respetuosa, saludos a la hermana mayor, espero que esté bien. Cheng R-Wan dejó la aguja y el hilo, levantó la cabeza para mirarla, ¿tienes algún asunto, hermana menor? Fan Dinjan dijo con suavidad, hoy vinieron familiares de mi casa natal a visitarme y mencionaron un asunto. Hace unos días, por casualidad, mi familia conoció a un monje taoísta que viaja por todas partes, con un profundo conocimiento del Tao y habilidades sobrenaturales. Como todos en la familia saben que me preocupa la enfermedad del príncipe, se atrevieron a consultar al monje taoísta. Hizo una pausa, el monje taoísta dijo que se necesita un objeto antiguo que haya acompañado al príncipe durante muchos años, impregnado de su propia esencia, para que él mismo grabe escrituras de bendición y lo convierta en un sello calmante, colocándolo bajo la almohada del príncipe, lo que podría dispersar la energía enfermiza y nutrir su espíritu. Al escuchar esto, Cheng R-Wan preguntó apresuradamente, ¿un sello calmante? ¿De verdad funciona? Fan Dinjan mostró una expresión preocupada, hermana, ¿cuántos métodos hemos intentado todos estos años por la salud del príncipe? No puedo garantizar si funcionará o no, pero dado que existe este método, ¿por qué no probarlo? Cheng R-Wan reflexionó un momento, está bien, es mejor creer que sí. Pero, ¿qué objeto podría servir para esto? Fan Dinjan, al ver que ella estaba interesada, sintió una alegría secreta en su corazón, he pensado mucho, aunque el príncipe tiene muchas cosas antiguas, si hablamos de acompañamiento constante y impregnación de su esencia, y además es conveniente para que el maestro taoísta grabe los textos sagrados, nada mejor que su sello de piedra, Souswo. Solo que este objeto pertenece al príncipe, no me atrevo a decidir por mi cuenta, por eso he venido especialmente a pedirle a usted, hermana, que tome la decisión. Cheng R-Wan reflexionó un momento y asintió, tienes mucho cuidado, hermana. Ese sello es efectivamente una antigua pertenencia del príncipe de cuando era joven y estudiaba, y lo ha acompañado durante muchos años. Ya que ahora no tiene utilidad y además es beneficioso para la salud del príncipe, ¿por qué ser tacaño con algo material? Puedes llevártelo para usarlo. Ella ordenó a la nodriza Liu, ve a la sala de estudio,
trae el sello, Sousuo, y entrégaselo a la concubina lateral. Sí. La nodriza Liu respondió y se fue. Fan Binyan dijo suavemente, gracias, hermana, por complacerme. Un rato después, la nodriza Liu regresó, señora, he buscado por todas partes dentro y fuera de la sala de estudio, pero no he encontrado ese sello. Chen Guerrewan frunció ligeramente el ceño, ¿lo has buscado por todas partes? La señora Liu asintió, lo hemos buscado 3 o 4 veces, pero no lo hemos encontrado. Desde que el príncipe cayó enfermo, aparte de la limpieza diaria, nadie más ha entrado en el estudio. El sello no está hecho de oro, plata ni joyas, ¿quién lo habría tocado? Chen Guerrewan se levantó lentamente, vayamos al estudio. Jinxiu ayudó a Fan Binyan a ponerse de pie rápidamente y la siguió. El grupo llegó al estudio. Chen Guerrewan buscó personalmente una vez más, pero aún no encontró rastro del sello Sousuo. Es realmente extraño, frunció el ceño Chen Guerrewan, ¿cómo puede desaparecer este objeto sin dejar rastro? Fan Binyan mostró confusión, hermana, normalmente pocas personas vienen al estudio, ¿será que alguien con manos sucias lo tomó a escondidas? El rostro de Chen Guerrewan se ensombreció y ordenó de inmediato, llamen a todos los sirvientes que hayan entrado o salido del estudio recientemente, así como a los que estén de servicio cerca, al patio. En poco tiempo, decenas de sirvientas y mujeres mayores estaban de pie en el patio, todas conteniendo la respiración y con la cabeza baja. Chen Guerrewan habló lentamente, en el estudio del príncipe ha desaparecido un antiguo sello llamado Sousuo. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? ¿O sabe dónde está? Los sirvientes se miraron entre sí, todos con expresiones de desconcierto, negando con la cabeza. El rostro de Chen Guerrewan se ensombreció por completo, la residencia del príncipe no tolera ladrones. En cuanto al asunto de hoy, quien quiera que sea, si se presenta ahora y lo explica, considerando que es su primera ofensa, se le puede juzgar con indulgencia. Si oculta la información y no la reporta, y se descubre en el futuro, será castigado severamente, sin piedad alguna. Una anciana nodriza, como si de repente recordara algo, levantó la cabeza, respondiendo a su Alteza, un día cuando fui a limpiar el estudio, vi a la pequeña señorita salir de allí con algo en la mano, que parecía un sello. ¿Tuan? Chen Guerrewan se sorprendió. ¡Ay! Fan Binyan exclamó, cubriéndose los labios con un pañuelo, ¿Tuan? Esa niña suele recoger pequeños objetos, pero el sello estaba en el estudio del príncipe, ¿cómo podría ella? Hermana, ¿qué tal si la llamamos y la interrogas detenidamente? Los sirvientes se miraron unos a otros. Era cierto que a la pequeña señorita le gustaba recoger pequeños objetos que nadie quería, todos lo habían visto. ¿Acaso fue ella, que fue a jugar al estudio y se llevó el sello? Chen Guerrewan miró a todos y ordenó, Nani Liu, ve a ver si Tuan se ha despertado. Si está despierta, tráela aquí. Sí. Nani Liu se fue apresuradamente. Capítulo 9. El karma instantáneo. Se lo merece. Poco después, Nani Liu entró llevando de la mano a Tuan. Tuan obviamente acababa de despertarse, con sus mejillas sonrojadas y una clara marca de almohada en una de ellas. Se frotaba los ojos somnolientos, luciendo confusa. Al ver a Chen Guerrewan, Tuan abrió sus pequeñas manos y se lanzó hacia ella, abrazando suavemente su pierna y levantando su carita. Mamá, ¿me buscabas? Miró a su alrededor e inclinó la cabeza. ¡Wow! ¿Por qué hay tanta gente aquí? Chen Guerrewan sintió ternura, se inclinó y la levantó en brazos. Tuan, mamá te pregunta, ¿alguna vez has venido a este estudio? Tuan la abrazó por el cuello, miró a su alrededor y negó con la cabeza. No, mamá, ¿dónde estamos? Nunca he estado aquí. Chen Guerrewan continuó preguntando, ¿has visto alguna vez una piedra pequeña y cuadrada? ¿Una piedrita cuadrada? Tuan pensó muy seriamente por un momento, luego respondió con mucha seguridad, no, no la he visto. Entre los tesoros que he recogido, no hay ninguno así. Fan Binyan dio un paso adelante. Bueno, niño, ¿puedes pensarlo con más cuidado? Quizás pensaste que la piedra era bonita y te la llevaste para jugar. Si la tomaste, no pasa nada, solo devuélvela ahora. Tuan frunció el ceño, la miró y torció la boca. Abuela negra, te digo que no la tengo. Recuerdo todos mis tesoros. ¿Abuela negra? Algunos de los sirvientes no pudieron evitar soltar una risita. La expresión en el rostro de Fan Binyan se congeló instantáneamente. ¿En qué parte soy negra? Esta maldita niña. Chen Guerrewan confiaba en Tuan y lanzó una mirada furiosa a la anciana sirvienta de antes.
La anciana nodriza sintió un escalofrío en el corazón y cayó de rodillas con un golpe. Suplico a su alteza que juzgue con claridad. Esta humilde sirvienta ha servido en la mansión del príncipe durante varios años y en absoluto ha acusado falsamente a la pequeña señorita. Ese día vi con mis propios ojos que la pequeña señorita salía del estudio y lo que llevaba en la mano era, sin duda alguna, un sello. Si hay una sola palabra falsa, que esta sirvienta muera aplastada en el camino al salir. Su juramento y promesa de esta manera hizo que los sirvientes jóvenes a su alrededor mostraran expresiones de duda y sospecha. Sí, sin enemistad ni rencor, ¿qué razón tendría una anciana de limpieza de la mansión para calumniar a la pequeña señorita? Tuan la miró con una expresión extraña. Acabo de despertar, ¿tú también acabas de despertar? Estás diciendo tonterías. Abrazó el cuello de Cheng R-Wan. Mamá, mis tesoros los encontré porque nadie los quería. Cheng R-Wan sintió un dolor instantáneo en el corazón. Bien, mamá lo sabe, nuestra Tuan es la más obediente. Sí. Tuan asintió con la cabeza y escondió su carita en el regazo de Cheng R-Wan. Fang Yinyan sonrió levemente. Hermana, esta nodriza habla con tanta certeza, pero Tuan lo niega. Cada uno mantiene su versión, al final es difícil aclararlo. He oído que, hermana, le asignaste una habitación especial para guardar todas esas cosas que recoge y tanto le gustan. ¿Qué tal si hacemos que la nodriza Liu lleve a algunas personas maduras y prudentes a revisar esa habitación? Si realmente no hay nada, podremos limpiar el nombre de Tuan, evitando que en el futuro alguien más use esto para chismear. ¿No sería perjudicial para la niña? ¿Qué opinas, hermana? Ante todos los ojos, este asunto realmente necesita una resolución. Es absolutamente imposible que Tuan haya ido al estudio a tomar las cosas del príncipe. Cheng R-Wan asintió. Está bien, hagamos como dices, hermana. Nodriza Liu, lleva a algunas personas a revisar la habitación donde Tuan guarda sus cosas. Actúen con cuidado, no dañen sus tesoros. Sí. La nodriza Liu llevó a 2 personas y se dirigió rápidamente hacia el jardín Jinglan. Un rato después, la nodriza Liu regresó, con la mano apretada. Se acercó a Cheng R-Wan con expresión complicada, vacilando antes de hablar, y tras un momento abrió la mano para decir con dificultad: Señora, esto se encontró en un rincón de la habitación de la pequeña señorita. Todos miraron, en su palma estaba claramente el sello Zhouzuo. El culpable y la evidencia estaban claros, la prueba era irrefutable. A su alrededor comenzaron a surgir murmullos. ¡Cielos! ¿Realmente fue la pequeña señorita quien lo tomó? ¿Cómo podría ser ella, siendo tan dulce y adorable? Después de todo, fue traída de fuera. Ese hábito de manos sucias probablemente sea difícil de cambiar. Un destello de emoción cruzó los ojos de Fang Yinyan antes de exclamar con voz quebrada: ¿realmente fuiste tú? Tuan. Este era el objeto favorito del príncipe. Cheng R-Wan abrazó fuertemente a su hija, su rostro pálido como la cera. Fang Yinyan suspiró: hermana, sé que te duele el corazón por la niña, pero ahora tenemos tanto testigos como evidencia. Con tal carácter, es realmente difícil que sea la hija legítima de la mansión principesca. Ante tanta gente, ¿aún la vas a favorecer? Hermana, como esposa principal, ahora debes actuar con imparcialidad, aplicar la disciplina familiar y hacer cumplir las reglas de la casa. Tuan tomó el sello de la mano de la nodriza Liu. ¿Es esto lo que desapareció y por lo que mamá ha estado buscando por todas partes? Cheng R-Wan asintió y la abrazó con más fuerza. ¿Qué se puede hacer ahora? Estaba desesperada. Tuan jugueteó con el sello, dándole vueltas. Mamá quiere saber quién tomó esto. Cheng R-Wan se sorprendió y asintió instintivamente. Tuan miró a la nodriza que acababa de jurar solemnemente. ¿Qué dijiste que te pasaría si mentías? La nodriza respondió: dije que si mentía en una sola palabra, me caería y moriría en el camino, pero todo lo que dije lo vi con mis propios ojos. Tuan devolvió el sello a la nodriza Liu, bajó la cabeza, desató el bordado de su cintura y sacó una cáscara de semilla de girasol abierta. Cheng R-Wan sintió un sobresalto en su corazón, recordando el carruaje que la trajo de vuelta a la mansión, y rápidamente abrió su palma para cubrir la pequeña mano de Tuan. Tuan se inclinó hacia su oído y susurró: mamá, ¿qué tal si hacemos que lo que ella dice se vuelva realidad? Cheng R-Wan mostró una expresión confusa, y Tuan murmuró: que siga cayendo si sigue mintiendo. Cheng R-Wan bajó la vista hacia sus manos, un destello de luz brilló entre sus dedos, y de repente lo entendió todo. Tuan sonrió y miró a la nodriza: entonces, repite lo que acabas de decir. La nodriza se quedó desconcertada: bueno,
ese día cuando fui a limpiar el estudio, vi a la pequeña señorita salir de allí. Antes de que terminara de hablar, de repente, como si alguien la hubiera empujado con fuerza, se lanzó hacia adelante y cayó plana en el suelo. Un sonido sordo, ¡pum!, resonó. El patio estaba pavimentado con ladrillos de piedra, y la caída fue tan fuerte que le hizo sangrar la nariz. Se levantó aturdida, limpiando apresuradamente la sangre de su nariz con la manga. El polvo de su cara se mezcló con la sangre, dejando su rostro instantáneamente sucio y manchado. Todos se asustaron. ¿Acaso no se mantuvo firme? Fan Bingyang frunció el ceño. Tuan inclinó su cabecita. Sigue hablando. La anciana se tapó la nariz y, con voz quejumbrosa, añadió, esta sirvienta no miente. Lo vi claramente, lo que la pequeña señorita sostenía en la mano era ese sello. Sus ojos se nublaron y cayó hacia atrás, desplomándose. ¡Pum! Otro golpe sordo, esta vez se rompió la parte posterior de la cabeza, cubriéndose toda la cara de sangre. Todos retrocedieron unos pasos. ¿Cómo es que volvió a caer? El rostro de Fan Bingyang se ensombreció. ¿Qué le pasaba a esta sirvienta? La anciana se incorporó apoyándose. Yo. No estoy mintiendo. Esta vez, su cabeza golpeó directamente contra el suelo. ¡Pum! Otro golpe sordo. Todos se alborotaron. ¿Es un castigo? Seguro que sí. Cada vez que dice algo, se cae. ¿Cómo no va a ser un castigo? Castigo inmediato. Se lo merece. El color fue desapareciendo del rostro de Fan Bingyang. La anciana nodriza, al escuchar los comentarios de todos, levantó la cabeza tambaleándose, mareada y con destellos de estrellas ante sus ojos. Finalmente, entró en pánico total, cayó de rodillas con un golpe seco, golpeando la cabeza contra el suelo como si estuviera machacando ajo, y gritó a voz en cuello, «Señora, perdóneme la vida. Señora, perdóneme la vida. Esta sirvienta ha mentido. Esta sirvienta nunca vio a la pequeña señorita entrar en el estudio, ni la vio tomar ese sello. Fue la señorita Jin Xiu. Ella me dio 50 taels de plata y me hizo decir eso. Dijo que era por orden de la concubina lateral, que aprovechara la limpieza del estudio para robar el sello, ponerlo en secreto en la habitación de la pequeña señorita y luego salir a testificar. Así podrían echar a la pequeña señorita del palacio del príncipe. Todo fue ordenado por la concubina lateral. No es culpa de esta sirvienta, señora. La verdad salió a la luz. Tuan asintió satisfecha, mamá. Ella dijo la verdad. Todas las miradas se volvieron hacia Fan Bingyang, cuyo rostro ya estaba pálido, y hacia Jin Xiu, quien temblaba detrás de ella. Chen Errewan miró a Fan Bingyang y habló lentamente, no es de extrañar que hayas inventado esa historia, no es de extrañar que quisieras revisar la habitación donde Tuan guarda sus cosas. Con tanta astucia y malicia, ¿qué más tienes que decir? Fan Bingyang abrió la boca, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Quiso defenderse, pero en tal situación, cualquier defensa sería difícil de sostener. Chen Errewan gritó severamente, arrodíllate. Sin otra opción, Fan Bingyang se arrodilló frente a ella. La concubina lateral Fang, por calumniar a la hija legítima y perturbar la residencia trasera, recibirá 30 bofetadas. Que se haga aquí, y con fuerza. Sí. La nodriza Liu se acercó y, frente a todos los sirvientes, paf, paf, paf. Los sonidos de las bofetadas resonaron al instante. Jin Xiu recibe 20 bofetadas. Tú. Chen Errewan señaló a la nodriza, sáquenla y denle 30 golpes con la vara. Expúlsenla de la residencia del príncipe, nunca más será contratada. Tras decir esto, abrazó a Tuan y le dio un beso en su pequeña mejilla. Vamos, el pastel de azúcar que mamá te hizo acaba de salir del horno, volvamos a comerlo. Jardín Jinglan. Cuando Tuan regresó, estaba un poco desanimada, como una pequeña bola desinflada. Chen Errewan tomó personalmente el pastel de azúcar blanco como la nieve y se lo acercó a la boca, diciendo suavemente, Tuan lo hizo muy bien hace un momento. No dejó que otros la maltrataran, realmente increíble. Tuan es la buena hija de mamá. El pastel de azúcar suave, glutinoso y dulce fue comido bocado a bocado, y entonces Tuan sonrió. Chen Errewan miró a su hija, sintiendo un gran dolor en su corazón. Esta niña, que acababa de sufrir tanta injusticia, necesitaba ser consolada con cuidado. Tuan, ¿qué tal si mamá te lleva a dar un paseo? Sí. Tuan saltó de alegría. Chen Errewan llevó a su hija, acompañada por la nodriza Liu, salió de la mansión del príncipe y paseó por la bulliciosa calle. Mamá, esto es bonito. Mamá,
eso huele muy bien. Tuan la tomó de la mano, mirando este puesto, caminando por aquella tienda, divirtiéndose mucho. Cheng R1 bajó la vista hacia su pequeña cara sonrojada y emocionada, sintiendo un gran ternura en su corazón, por fin estaba feliz. De repente, en la calle se escucharon gritos de sorpresa y caos. ¡Aparten! Todos déjenle paso al joven señor. Se veía a un joven vestido con ropas lujosas galopando a toda velocidad, con las patas del caballo levantando polvo. Los vendedores y transeúntes se apresuraban a apartarse, frutas y verduras rodaban por todas partes. En medio del caos, una niña de unos 4 o 5 años, al ver el gran caballo que se acercaba, estaba tan asustada que olvidó moverse, quedándose inmóvil en el centro de la calle. En el momento crítico, una figura de color azul marino junto a la niña la abrazó fuertemente, protegiéndola con su propia espalda, y por poco evitó que las patas del caballo asustado la alcanzaran. ¡Guau! El joven que galopaba apretó frenéticamente las riendas, el caballo relinchó y se levantó sobre sus patas traseras, casi derribándolo. Se estabilizó, aún conmocionado, una ira maliciosa le subió directamente a la cabeza, levantó el látigo y señaló la espalda del joven que había salvado a la persona, gritando furioso: ¿Qué perro sin ojos se atreve a asustar el caballo de este señor? ¿Estás cansado de vivir? Malvado. Tuan apretó su pequeño puño. Mira, madre. Claramente él está equivocado. Fue ese buen hermano quien salvó a esa niña. Cheng R1 frunció el ceño, reconociendo al joven que había montado a caballo, era precisamente Heu Chengxiao, hijo del ministro de Hacienda. ¿Acaso la educación en la familia del ministro Heu era así? Tan arrogante y frívolo. El joven que estaba agachado en el suelo, pareció sobresaltarse por los insultos, y lentamente levantó la cabeza. La luz del sol delineaba su perfil hermoso y elegante. Cheng R1 abrió los ojos de golpe, exclamando sorprendida: Suner. Capítulo 10. Vas a tener mala suerte. Cheng R1 caminó rápidamente hacia el lado del joven. Suner, ¿estás herido? El joven seguía agachado en el suelo, protegiendo a la niña en sus brazos. Al escucharla, lentamente levantó la cabeza para mirarla. Unos ojos claros parecían cubiertos por una fina niebla, su mirada vacía, mirándola fijamente durante un buen rato antes de negar suavemente con la cabeza. Tuan corrió hacia ella. Mamá. ¿Conoces a este buen hermano? ¿Quién es? Cheng R1 sintió un nudo en el corazón. Es tu tercer hermano, Xiao Ningsun. Tuan miró a Xiao Ningsun. Wow, el tercer hermano es realmente guapo. ¿Todos los hijos de papá son tan guapos? Tercer hermano. Soy Tuan. Tu hermana. La mirada de Xiao Ningsun se posó en el rostro de Tuan, sin expresión alguna en su cara, sin decir una palabra. Cheng R1 rápidamente abrazó a Tuan y susurró: Buen niño, tu tercer hermano no es que no te quiera. Ha estado así estos años, sin hablar ni prestar atención a nadie, así es con todos. Tuan miró a Xiao Ningsun con una expresión extraña. ¿Qué le pasa al tercer hermano? ¿Está enfermo? Heu Chengxiao reconoció a Cheng R1, se apresuró a desmontar del caballo y saludó respetuosamente: Saludos a la princesa Ning. Cheng R1 se paró frente a sus dos hijos y dijo fríamente: Señor Heu, siendo usted hijo de un funcionario, ¿por qué permite que su caballo galope por la calle, tratando la vida humana como si no valiera nada? Si no fuera porque Suner salvó a este niño hace un momento, usted habría causado la muerte de una persona. ¿Acaso no teme que los censores lo denuncien y lo lleven a la prefectura de la capital para ser castigado? Heu Chengxiao levantó la comisura de los labios. Permítame explicar, señora princesa, incluso si fuera a la prefectura de la capital, siempre se necesitan testigos y pruebas completas, ¿no es así? Este humilde servidor no permitió que el caballo galopara descontrolado, simplemente el caballo estaba de buen humor hoy y caminó un poco más rápido de lo normal. Miró hacia abajo a Xiao Ningsun, fue Xiao Ningsun quien caminó descuidadamente y salió de repente, asustando así mi caballo. En cuanto a este niño, fue precisamente por eso que se asustó con el caballo espantado. ¿Qué preocupación hay por su vida? Los espectadores murmuraban entre sí, mostrando expresiones de indignación en sus rostros, pero al ver sus ropas lujosas y su actitud arrogante, finalmente se atrevieron a estar enojados pero no a hablar. Este mentiroso sinvergüenza. Tuan extendió la mano y tocó la pequeña mano de la niña. Pequeña, no tengas miedo, dime, ¿qué pasó hace un momento? La niña miró a Tuan, sus ojos se enrojecieron y extendió su manita temblorosa señalando a Heu Chengxiao. Fue su caballo, corrió muy rápido, casi me pisó. Este hermano me salvó.
Heu Chengxiao puso cara seria y gritó con severidad: niño insolente, habla sin fundamento. Miró a Xiao Ningsun: la verdad y la falsedad deben ser contadas por el propio interesado. ¿Acaso el magistrado de la prefectura de la capital podría preguntar a otros cuando se presente ante él? Oye. Xiao Ningsun. Habla. ¿No fuiste tú quien, por descuido, asustó a mi caballo? Tercero de la familia Xiao, estos años hemos estudiado juntos en la Academia Baima, ¿acaso no te conozco? Eres como un tonto. Se te puede maltratar como sea. Efectivamente, Xiao Ningsun ni siquiera levantó los párpados, sin dar ninguna respuesta. La expresión de satisfacción en el rostro de Heu Chengxiao se intensificó, soltó una risa burlona, dio un paso adelante y extendió la mano para empujar el hombro de Xiao Ningsun. Habla. ¿Estás admitiéndolo por defecto? Su mano apenas tocó la ropa de Xiao Ningsun cuando éste tembló violentamente, metió la mano derecha en la bota, desenvainó el cuchillo con la izquierda, se levantó de un salto y, con un sonido metálico, una daga brillante salió de su vaina, apuntando directamente a Heu Chengxiao. Cheng R-Wan sintió un latigazo en el corazón, la hoja de la daga era como agua otoñal, y el patrón de la serpiente multicolor en el mango era claramente visible. Era precisamente la que el príncipe Nin había hecho personalmente para proteger a su hijo. Suner, no. Ella palideció de miedo. La gente alrededor exclamó asustada y retrocedió medio paso. ¡Guau! El tercer hermano es tan guapo. Solo Tuan Tuan, no solo no tenía miedo, sino que también mostraba una expresión de admiración. Xiao Ningsun sostenía la daga, pero su rostro gradualmente mostraba una expresión de confusión. Un momento después, miró la daga en su mano, luego a Heu Chengxiao, que estaba paralizado por el miedo frente a él. Sus ojos estaban turbios, como si no supiera en absoluto por qué había hecho esto, y mucho menos qué hacer a continuación. ¿Qué le pasa hoy a este inútil? Heu Chengxiao lo miró fijamente y, al ver la expresión confusa en su rostro, rápidamente recuperó la compostura. Así que sigue siendo un inútil. Se rió a carcajadas, lleno de sarcasmo. Señora princesa, ¿lo ha visto? En su estado actual, blandiendo un puñal, parece un loco. Si realmente fuera a la prefectura de la capital, probablemente hasta el magistrado se vería en aprietos, ¿no cree? Cheng R-Wan, con expresión avergonzada, tú. Pero no supo qué responder. Xiao Ningsun bajó lentamente las manos. Tuan Tuan se acercó a él, extendió sus dos pequeñas manos y envolvió suavemente la gran mano que sostenía el puñal. Xiao Ningsun se estremeció por completo justo cuando intentaba soltarse. Tuan Tuan apretó con más fuerza, levantó su carita y lo miró. Hermano mayor, eres muy especial, no temas nada, Tuan Tuan te ayudará. Xiao Ningsun la miró y, de repente, sintió como si una corriente cálida fluyera desde sus manos, subiera por su brazo hasta el hombro, y luego descendiera lentamente por su espalda, inundando todo su cuerpo en un instante. Esa corriente cálida crecía sin cesar dentro de él, tomando una fuerza arrolladora, y luego se agitaba descontroladamente por su cuerpo. La densa niebla acumulada en el corazón era como un río bloqueado por años de frío extremo, lavado incesantemente por esa cálida corriente, que finalmente rompió las ataduras y fluyó a lo largo de miles de kilómetros. Su pecho se agitaba, la nuez de su garganta se movía, respiraba con dificultad, fijando su mirada en Tuan Tuan, abrió la boca, hermana. Sí. Tuan Tuan respondió en voz alta, clara y resonante, su pequeño rostro se iluminó con una sonrisa, exacto. Soy tu hermana Tuan Tuan, tercer hermano. Cheng R-Wan miró a su hijo, con ojos brillantes, erguido como un pino, no pudo evitar llorar de alegría. Suner. ¿Tú, estás bien? Xiao Ningsun pareció reconocer realmente a su madre en ese momento, guardó el puñal, se arrodilló ante Cheng R-Wan y le hizo una reverencia. Madre, que estés bien. Bien. Buen hijo. Cheng R-Wan se inclinó para ayudarlo a levantarse, las lágrimas caían continuamente por sus mejillas. Xiao Ningsun levantó la cabeza, mirando fijamente a Heu Chengxiao, quien estaba atónito frente a él. Tú provocaste el incidente a caballo primero, y luego distorsionaste la verdad, vamos. Ahora mismo vamos a la prefectura de la capital. Heu Chengxiao retrocedió unos pasos, su rostro lleno de incredulidad. Los espectadores, al ver que la víctima que había permanecido en silencio finalmente hablaba, y además era un joven de buena posición, inmediatamente empezaron a comentar. Bien dicho. Este joven tiene razón. Exacto. Todos lo vimos. Él fue quien hirió a alguien al galopar con su caballo.
A un joven frívolo como él deberían llevarlo a la prefectura de la capital para que reciba unos cuantos golpes de vara. Sí. Que aprenda la lección. El rostro de Heu Chengxiao pasó de blanco a verde, y luego de verde a un tono pálido, deseando poder meterse en una grieta del suelo. Tuan levantó su pequeña barbilla para mirarlo, malo. Por atreverse a molestar a mi tercer hermano. ¿Qué es eso? Ella tiró suavemente de la manga de Cheng R1, señaló con su manita y susurró al oído de su madre, mamá, pídele ese colgante que lleva para dárselo al tercer hermano, es algo muy bueno. Cheng R1 siguió la dirección que señalaba y vio que en la cintura de Heu Chengxiao colgaba un colgante de jade. Aunque estaba tallado con patrones de nubes, parecía común y corriente, y a simple vista no era de la mejor calidad. Pero ahora confía incondicionalmente en su hija. Si ella lo dice, debe tener su razón. Señor Heu, hoy casi provocas una gran desgracia, debería ser enviado a las autoridades para un castigo severo. Pero afortunadamente no se ha producido una catástrofe. Considerando tu juventud, te daré una oportunidad para redimirte. Señaló con la mano, compensa esta jade a Suner, como disculpa por el susto. Este asunto, mi familia de la mansión Ning no lo perseguirá más. ¿Estás de acuerdo? Heu Chengxiao en este momento ansiaba escapar de inmediato de este lugar, para evitar realmente ir a la prefectura de la capital, lo que sería un desastre de prisión. ¿Cómo se atrevería a decir no? Se apresuró a desatar el jade y lo presentó frente a Cheng R1. Gracias, señora de la mansión Ning. Montó a caballo y se fue apresuradamente. Cheng R1 entregó el jade a su hijo y ordenó a la nodriza Liu, lleva a este niño a casa, nosotros regresaremos primero a la mansión. Sí. La nodriza Liu aceptó la orden y se fue. Xiao Ningsun miró a Tuan, ¿puedo abrazarte? Por supuesto. Tuan extendió sus pequeños brazos hacia él. Xiao Ningsun la levantó de un tirón. Gracias, Tuan. Tuan se frotó contra su cuello. No hace falta. Soy tu hermana. Madre. ¿Quién es ese malvado? Ese es el hijo del ministro de Hacienda, el señor Heu Chengxiao. Ah. Tuan asintió, ministro de Hacienda, apellido Heu, lo recordó, y una astucia brilló en sus ojos, vas a tener problemas.